Hola, soy Flor. Hola, soy Maru. Somos psicólogas y esto es Sinergia. Un espacio donde vamos a debatir sobre diferentes temáticas del día a día y que vamos a aprovechar para analizar. Y hacer un poquito de chip. Cine, mente y conexión. Buenas, ¿cómo va? Bueno, bienvenidos al segundo episodio de Sinergia. ¿Qué onda, Maru? ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Todo tranquilo, muy contentas con el primer episodio. Bueno, y ahora elegimos este segundo. Veníamos de muy arriba, muy copadas, y ahora nos vamos a meter en la deep, como les venimos avisando. La película que elegimos hoy se llama Beautiful Boy. Es una película que trata un poco de la dinámica familiar y adicciones. Básicamente un poco de la sinopsis. Tenemos un personaje principal que se llama Nick, que es un joven estudiante, tendrá unos 18, 19 años, o sea, está empezando lo que sería la vida universitaria. Tenemos a su padre David, a la madrastra, o sea, el núcleo familiar, su madrastra, con dos hermanastros, producto de ese matrimonio, de esa pareja, y la madre de Nick también. La película se desarrolla, es una película que se fue grabada en 2019, por lo cual contextualmente como que hay un par de diferencias, como verán. Por ahí no refleja tanto la actualidad, pero nos pareció como muy interesante porque habla bastante de la dinámica familiar y de todo lo que es las adicciones. Entonces, básicamente la película lo que va vislumbrando a través del tiempo es un poco de cuál es el vínculo que tiene Nick con su papá, con su familia, y cómo la adicción de Nick y el problema de identidad que tiene Nick también va afectando en la dinámica familiar y un poco qué es lo que va surgiendo a partir de eso y el final. Algo creo que es muy importante que para aclarar y para sumar a lo que dijo Flor es que es un caso real. Ah, sí, es verdad. es un caso real y la película está basado en un libro que escribió este padre, David, contando un poco sobre cómo fue, ¿no?, acompañar a su hijo Nick en este proceso de la adicción, de su recuperación y todo lo que enfrenta. Y bueno, este libro luego se hizo película y por eso, estamos acá analizando la película. La idea en este episodio es focalizarnos en 3 temáticas que nos parecen como quizás las más importantes y que se vislumbran en la película y que también creemos que a ustedes como audiencia les puede llegar a resonar y que en algún punto nuestro objetivo de este espacio es que, si bien nos encanta analizar películas y compartir y charlar y demás, es que ustedes al escuchar este episodio se puedan llevar a algunos recursos, algunas reflexiones sobre cuestiones que después cada uno se enfrenta en la vida misma. Entonces, como esta película quizás lleva a la adicción a un lugar como más extremista, nosotras elegimos analizar la peli desde 3 ejes. Las conductas adictivas en sí, que lo vamos a llevar más en el plano de lo cotidiano y quizás no tan en lo profundo de la metanfetamina, por ejemplo, el consumo de la metanfetamina, que es lo que se evidencia en la película. Segundo eje, vínculos, particularmente el vínculo padre-hijo, y una emoción que atraviesa casi toda la película que tiene que ver con la ansiedad. Sí. Recontra. Bueno, Maru, vamos a meternos en el podcast. Como mencionaste, vamos a estar hablando un poco de el vínculo padre-hijo, y en la película hay bastante del tema del apego, primero, de la identidad también de este hijo ideal, y también la culpa paterna, ¿no? ¿Querés contarnos un poco acerca del vínculo que vos observaste o cómo observaste el vínculo de Nick con David? Sí. A mí algo que me quedó como resonando mucho de la película es que siento que la película en sí es una carta de amor a la paternidad. Como que creo que se muestra a lo largo de todas las escenas lo que es un padre, ¿no? Como con su hijo, con lo que implica en la dedicación, la paciencia, entender de que uno
cría a sus hijos y después sus hijos hacen con su libertad lo que quieren y pueden también, que eso vamos a ahondar después, y como que creo que es muy lindo, bueno, no sé si lindo, porque es muy fuerte la película, pero sí es como muy lindo ver el rol que ocupa Steve Carell, que es el que hace del padre de Timothée Chalamet, que es David, o sea, David es Steve Carell, en cómo cumple ese rol de padre, ¿no? Ese padre paciente, ese padre presente, ese padre que acompaña, que está, que se frustra porque no puede ayudarlo. Y creo que eso es algo súper lindo que se ve en la película. Y que en algún punto es una paternidad ideal, ¿no? Porque no todos tenemos la posibilidad de quizás de vivir ese tipo de vínculo con nuestros padres en el día a día, ¿no? Pero volviendo como a tu pregunta particularmente, como que yo lo que veo es que el vínculo en sí es un vínculo súper amoroso, súper unido, donde fluye un montón la comunicación. Uno diría es un vínculo súper sano, ¿no? Porque es esto, ¿no? Que es un vínculo sano, un vínculo donde hay comunicación, donde hay confianza, donde hay límites, donde hay escucha, donde hay seguridad. Y creo que es un vínculo que verdaderamente se da entre ellos, pero donde sin embargo hay algo que ocurre, que es que hay un hijo, en este caso, el actor Timothée Chalamet, que interpreta a Nick, que más allá de ese vínculo cae en la adicción, ¿no? Sí. Que bueno, ¿querés contar un poco sobre esto, ¿no? Sobre la dinámica que se da en la película y que está muy buena también. Sí, no, y también como recontra agregando lo que vos dijiste, Mero, como me pareció muy espectacular, de como que no es un vínculo de hijo paterno como romantizado, ¿no? Como que no es que tipo, bueno, este es un padre ideal, desde el lado de tipo donde hay un padre de que todo lo puede y que lo salva al hijo, ¿no? Y siento que lo que tiene muy bueno y lo que atraviesa mucho esta película es justamente de que el padre a lo largo de toda, no sé, 70% de la película, es él intentando de alguna forma como salvar a su hijo, ¿no? Tipo de salir a horas exuberantes a buscarlo en un avión en la otra punta del país, no sé, como pagar tratamientos carísimos. Hay como muchas escenas, ¿no? que pasan este tipo de dinámicas como muy de jugar con el límite, muy de jugar con el límite, que de vuelta, o sea, no es un padre que salva al hijo, sino como mucho esto del acompañar. Yo creo que es un vínculo como de alguna forma como tan ideal porque es justamente, o sea, dentro de las posibilidades de David poder acompañar a su hijo. Pero también, algo que está muy bueno, y ahora lo charlamos un poco, que atraviesa la película, es esta idea del hijo ideal, ¿no? Como que... Y cómo está atravesado, como que un poco hablar como de esa dinámica de, bueno, ¿cuáles son los ideales que tiene David para con su hijo? De esto de My Beautiful Boy, como que es algo que menciona, y tienen como mucho de la película, como muchos de esos flashbacks que va volviendo como a escenas como muy, muy tiernas entre el padre y el hijo. De hecho, hay una escena que él dice, cuando una de las veces que Nick cae en rehabilitación, que le dice... Nosotros no somos esto. O sea, no entiendo ni quién sos, quién es mi hijo. O sea, nosotros somos distintos. Y también un poco de la idea, ¿no? O sea, bueno, ¿quiénes somos nosotros? O sea, ¿qué idea tiene el padre de ese vínculo? ¿Viste? Que lo habíamos charlado, como esto de que él como que menciona que son una dinámica de padres hasta como un poco más por encima de la media, de que hablan de cosas, de que comparten de cosas, y aún así, como ese vínculo ideal se rompe a causa de la adicción de Nick, ¿no? Sí, y también como la fidelidad, ¿no? Como que yo lo que creo es que algo que se ve y que creo que atraviesa a veces las dinámicas como de parentesco, a diferencia quizás de los vínculos de amistad, de los vínculos de pareja, que uno a veces por diferentes situaciones elige terminarlos. Digo, los vínculos de parentesco son vínculos de sangre que te atraviesan y que te identifican y que
de vuelta, que te acompañan en tu vida, ¿no? Y que muchas veces, como yo siempre digo, ¿no? Siento que los límites en la amistad, en la pareja, son como muy claros muchas veces, y uno también elige, de repente se cuestiona, bueno, este vínculo quizás ya no me suma tanto, entonces elijo terminarlo y uno procesa ese duelo y bueno, se aleja de esa persona, ¿no? Pero los límites en la familia no son tan claros. Hay un montón de grises en esos límites, porque es mi papá, es mi hijo, es mi hermano. Es como que si bien tenemos desencuentros con nuestra familia, si bien tenemos peleas, opiniones diferentes, quizás formas de actuar distintas, y muchas veces intentamos poner límites con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hermana, con mi tío, con quien sea, hay un gris enorme porque ese límite entendemos que también tiene que vulnerabilizarse si yo elijo continuar el vínculo con esa persona, ¿no? Sí, recontra. Y también como que algo que recién te escuchaba y pensaba, como que qué loco, como que la capacidad que tiene este personaje de poder duelar la identidad de esta idealización que tenía de su hijo, ¿no? Como que siento que la película de alguna forma como que va tipo dando pinceladas de ese ideal que tenía de su hijo y cómo a veces, sobre todo en dinámicas familiares, como que hay cierta demanda de duelar formatos de vínculos, ¿no? Como que de repente uno va creciendo, ¿no? Y de repente no sos un niño que puede controlar, ¿no? Como que controlar en sentido del cuidado, ¿no? Del rol del cuidador. Algo que se ve mucho en la película justamente de que el padre tiene este rol de cuidador a un nivel en el que es un adulto, ya su hijo es un adulto y tiene que de repente enfrentarse con esa frustración, ¿no? De decir tipo, bueno, hay un límite que ya no puedo cruzar, que simplemente es estar disponible y dejar que el otro decida. Y que ahí, perdón que te interrumpa, pero como ahí es donde digo, como que hay un gran gris en los límites que ponemos en la familia, porque si bien David pone en un momento particular de la película como que le marca a Nick que él no puede ayudarlo, o sea, que David no puede ayudarlo, sino como que verdaderamente tiene que surgir de Nick el deseo de dejar las drogas, de volver a conectar consigo mismo, y pone ese límite de no te puedo ayudar, no te puedo ayudar, no te puedo ayudar, y se nota en la película y se ve cómo sufre David ese límite. Ese límite, esa frustración, esa impotencia de decir, che, lo estoy viendo a mi hijo recontra mal, pero tengo que mantener ese límite que a la vez, porque es un gris grande, porque igualmente hay fidelidad, como que acá es donde yo digo se ve la fidelidad. David pasa por diferentes como roles en la película en su acompañamiento con Nick, como en un inicio, bueno, te acompaño, hacemos esto, te meto en rehabilitación, hago esto, qué sé yo, ¿verdad? Después en otro momento como pone ese límite de lo tenés que intentar vos solo, vos sos el que tiene que tener la intención de mejorar, y después como esta fidelidad se sostiene en el sentido de que cuando Nick finalmente como necesita de él, él está. Sí. Él está sin rencor, sin resentimiento, con un abrazo, con la escucha, con el acompañamiento ahí, ¿no? Y también igual me parece como muy interesante la evolución del personaje en tanto y en cuanto a lo largo de la película hay una retroalimentación de esa dinámica funcional, ¿no? Como que Nick sabía que siempre pase lo que pase iba a estar su papá, ¿me entendés? Él siempre se la recontramandaba desde su incapacidad claramente. Y nada, y él como que esto, iba, volaba, ponía toda la plata, esto y aquello, y como que era tipo, primero, que otro tema que después vamos a abordar, el tema de la decepción, pero sí hay un punto de quiebre, creo que esa es la evolución del personaje, en el que Nick va con su pareja de ese momento a la casa, se roba cosas, después la mujer lo persigue, la mujer o sea, la madrastra lo persigue con el auto, como que es un lugar en el que ella también como que se pierde a ella misma en esa situación,
Y siento que también como que la dinámica familiar de alguna forma toca fondo en sostener ese vínculo tan triste con este hijo, y es ahí donde pone el límite, ¿no? Por preservar también su núcleo familiar, o sea, sus hijos, porque tiene otros 2 hermanastros chiquitos de 5 años, más o menos, poner 5 años. Y también como que esto de poner un límite por algo mayor, ¿no? Por esto de también, como que esto que hablábamos, ¿viste? De la idealización de un padre que tiene que salvar, y a veces también poner límites es una forma de amor. A veces no, muchísimas veces. Porque es esto que dijiste vos, lo hace con todo el dolor del mundo, pero también es, bueno, ¿sabe qué? O sea, vos no podés seguir haciéndole cualquier cosa y rompiendo esta familia, entre comillas, y lastimándote a vos, lastimando a los otros, sino como con todo el dolor del mundo, a veces es como decir, bueno, hasta acá. Tal cual. Y Flor, ¿qué límites crees que debería poner, digamos, un padre o una madre ante un hijo con conductas adictivas sin dejar de acompañarlo emocionalmente? O sea, ¿de qué manera vos pensás o qué límites en sí debería poner? Yo creo que de alguna forma como que hay que entender los riesgos, ¿no? Viste, como que este ejemplo de que Nick finalmente pone un límite es cuando su hijo pone en riesgo a sus hijos menores y a su mujer. Sí. ¿Lo dije mal? Ok. Cuando lo digo no. Yo creo que el límite lo pone cuando su hijo, o sea, Nick, pone en riesgo a sus 2 hijos menores y a su mujer. Y ahí el padre pone este límite de ya está. Entonces, yo creo que es como muy importante sentarse con los miembros de la familia que no están involucrados por ahí en la adicción y decir, bueno, ¿qué límites una persona no puede pasar, no? Como que hasta acá. Y eso es muy importante, ¿no? Saber qué límites es importante que el otro no vulnere, ¿no? Porque hay cosas por ahí como más conductuales o más emocionales que uno puede de alguna forma negociar. Eso está, creo que, dentro de las capacidades y habilidades de cada uno. Pero después hay cuestiones como de integridad física, de integridad emocional. Y obviamente como que eso es muy específico, pero siento que esta película como que está bueno dar el espacio a pensar eso, ¿no? Tipo, si están atravesando como algo similar, decir tipo, bueno, sentarnos y decir, che, esto, ¿de qué forma está atravesando la dinámica familiar y qué cosas uno puede ser permeable y tolerante y qué cosas realmente no es sostenible? No sé qué pensás. Sí. Y como que yo creo que más allá de concretamente qué límites poner, hablando como un poco de los vínculos en general y en esta situación puntual donde vos estás viendo muy mal a una persona que querés y se está autodestruyendo y vos como llegás a ese proceso de entender de, ok, si bien yo estoy ahí, acompaño, escucho, comunico, genero recursos para, depende de un otro, como el mejorar, los límites que uno pone con esta otra persona tienen que ver también con darse entidad a uno, ¿no? Como que, sí. Qué importante, ¿no? Como el decir, bueno, volviendo a los límites y los grises y demás, en los vínculos de parentesco, o sea, sí, David es padre de Nick, pero antes es una persona que tiene amor propio, que tiene que cuidarse, que tiene como que protegerse, ¿no? Y como lo importante de que es lo difícil a veces de poner límites, el que uno se posterga, ¿no? Sí. Como que muchas veces nos cuesta tanto poner límites porque priorizamos al otro, porque le damos más entidad al otro, porque creemos que le estamos haciendo un bien y en realidad el primer bien nos lo debemos a nosotros mismos, ¿no? Como la importancia de, bueno, hablando de vínculos, ¿no? El vínculo con los demás arranca con uno mismo. Si yo no tengo un vínculo primero sano conmigo misma, si yo no me quiero, no me respeto, no me escucho, no me cuido, no me doy esa entidad, ¿cómo puedo pretender después que el otro lo tenga conmigo, ¿no? Como la importancia de primero tenerlo conmigo para poder después tenerlo con un otro, porque cuando no lo tenemos con nosotros mismos y priorizamos a ese otro y ese amor propio tambalea, lo que no encontramos en nosotros lo vamos a buscar en un otro, ¿no? Y de ahí es donde nace la toxicidad, es decir,
che, no encuentro seguridad en mí misma, entonces voy a buscar que Flor me la dé. Y cuando Flor no me la da, le voy a exigir de más, ¿entendés? Y ahí es donde la toxicidad surge, en el hecho de decir, bueno, lo que debería estar encontrando en mí no lo estoy encontrando, entonces lo voy a buscar en un otro. Y creo que, en parte, una gran enseñanza de la película tiene que ver con esto, con que sí, los vínculos son súper importantes, somos seres sociales, necesitamos de un otro ni hablar. En este caso, lo que estamos analizando que es un vínculo padre-hijo, pero qué importante, y siento que hoy por hoy nos encontramos en una sociedad que cada vez concientiza más sobre esto, la importancia de priorizarme, de escucharme, de cuidarme, de que el vínculo conmigo mismo define en algún punto el vínculo con los demás. Recontra. Y sabes también como que pensaba, como que qué loable es, y como que no puedo dejar de pensar en esto que dijiste al principio de qué figura paterna, de también del conocimiento, ¿no? Como que esto que decías, como que el amor propio tiene 1.000.000 de formas, pero cada uno tiene una forma personal de vivirlo y de relacionarse con el amor propio. Pero algo que me hace muy espectacular de este padre es que en la película vos vas viendo como distintas escenas que él va buscando conocimiento para nutrirse él para ese vínculo con el hijo, ¿no? Como que esto de él acude a la escritura, se droga en una escena para ver qué es lo que vive su hijo, va a grupos de ayuda para padres, va a distintos terapeutas, como que hay como una búsqueda como muy activa de él. Va en una escena también hasta se pone a hablar con una chica que estaba en la calle, adicta, como que eso también me parece como muy, que es otra forma de amor propio. Esta como, no sé si la palabra es necesidad, pero este anhelo, necesidad, este anhelo de querer entender y de buscar. Eso también me parece como muy, 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 muy loable de este personaje. Bueno, me serviste en bandeja el segundo eje como a conversar que tiene que ver con la ansiedad. ¿Por qué lo traigo a esto? ¿No? Porque la ansiedad es una emoción que atraviesa la película, que si bien no se evidencia como concretamente en episodios de ansiedad o como ataques de pánico en sí, pero sí como la ansiedad en que se evidencia en que es una emoción que surge ante la falta de control que tenemos en las cosas, ¿no? Como una de las cosas que hablan en la película es que la metanfetamina, que es la droga que utiliza Nick para justamente drogarse, estimula y exacerba la emoción de ansiedad, ¿no? De miedo y ansiedad. Y la ansiedad, si bien es una emoción básica que sentimos todos, ¿sí? Surge ante la falta de control que tenemos en las cosas. ¿Y cómo se ve esto en la película, no? Como, ¿por qué digo me lo serviste en bandeja? Porque David, hay un montón de cosas que no puede controlar, ¿no? La ansiedad que debe sentir ese padre de ver a su hijo autodestruirse y no poder hacer nada. Entonces, ¿qué hace? Ante esa falta de control, toma control de lo que puede. ¿Y qué hace? Investiga. Averiguó, a hablar con este señor que no me acuerdo dónde estaba, si era en una universidad o dónde, que le empieza a hacer preguntas, investiga, bueno, esto como que consume él para entender un poco de dónde viene. Como que creo que esto también muestra como el lado sano de la película, que si bien muestra un montón de cosas que son súper duras, digo, está este lado de, che, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí. Como lo funcional de cómo se evidencia la ansiedad en la película, de, bueno, tomo control de lo que puedo. Sí, que también es durísimo. O sea, qué durísimo. Y que vos pensás y tipo, lo ves a David tomando control de lo que puede desde lo funcional y a Nick tomando control de lo que puede desde lo disfuncional, ¿no? Sí. Sí, recontra. Y un poco como también desde este lado del hijo, que hablábamos en cuanto a qué circuitos uno está como retroalimentando, ¿no? Como, yo siento que a lo largo de la película Nick como que va tomando una serie de decisiones de alguna forma que va como retroalimentando esa conducta adictiva, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo es lo que termina
nada, llevando a un límite de consumo casi sobredosis. ¿Y cómo crees que afecta la presión que siente Nick en cuanto a la familia, lo social, lo académico, en la ansiedad, ¿no? Del que atraviesa a él? Eso es muy espectacular porque también estamos hablando de un niño prodigio de alguna forma, ¿no? Como que se evidencia esto de un chico como muy sensible, que mencionan que había ganado becas para las top universidades de las Ivy Leagues. Como que habla mucho de esto y de esta idealización y de la forma también que habla el padre de su hijo, como que te transmite como esta idea, ¿no? Entonces, o sea, claramente hay un duelo de identidad de parte de Nick, que es muy chico también, como que cargar con eso. Y nada, como que me imagino tipo, lo duro que debe ser también al ser una persona como tan sensible y con un vacío existencial tan grande, también cargar de alguna forma y sentirse como una decepción, ¿no? Él en un momento... Y también esto de la ansiedad en cuanto a cuántas veces somos conscientes de una forma conceptual que tenemos ansiedad o que tenemos limitaciones, como que hay una escena que él dice, yo no tengo cáncer, o sea, yo entiendo lo que me pasa, yo lo entiendo, el tema es que pues, lo sigo eligiendo, claro, ¿entendés? Entonces, como que hay una conceptualización de este malestar, pero no hay un insight de cómo poder elaborarlo de una forma que sea saludable para él. No sé vos qué opinas. Sí, y el control y descontrol Constante. que se vive como todo el tiempo en la película, ¿no? Como de vuelta. O sea, David tomando control de lo que puede, Nick creyendo que está tomando control de las cosas, pero en realidad en eso cae en el descontrol, ¿no? Como que hay una frase de la película que me parece como muy tremenda y como evidencia de esta retroalimentación, que es: cuanto más consumo, más cosas hago de las que me avergüenzo, así que sigo consumiendo, así no las enfrento, ¿no? Como lo loco de no poder hacerse cargo de su accionar y el decir, bueno, sigo huyendo de mi realidad, sigo acudiendo a esta euforia que siento que es limitada, finita y fugaz, donde tengo unas conductas que son realmente como vergonzosas, pero para no hacerle frente, ¿no? Como sigo volviendo a drogarme para volver a vivir esta euforia, para volver a hacer... Sí, total. Y también como que siento que como que concientiza mucho como la fragilidad, ¿no? De esto como la negación de alguna forma y la minimización de toda esta conducta adictiva. Y de vuelta estamos hablando de una persona, como que un poco también hablamos esto, ¿no? De uno tiene las personas con consumo problemático, como viste, como que, no sé, vienen de una realidad como súper, o por lo menos acá en Argentina, no siento, como que vienen de una realidad como muy complicada y de situaciones como muy vulnerables, como que por ahí hay cierto tabú alrededor de las familias que acompañan o de la dinámica familiar en general sobre la persona con consumo problemático, ¿no? Tipo, pensamos que son realidades de vuelta como súper vulnerables, cuando primero no podemos generalizar, sí uno puede tomar como ciertos rasgos, ciertas conductas, pero acá es como otro escenario, ¿no? Tal cual, de hecho, a ver, como que en la película te muestran, ¿no? O sea, un vínculo filial, primario, como es padre-hijo, lo sano que es, que bueno, ya lo estuvimos conversando, y cómo igual su hijo cae en las drogas, ¿no? Que eso, o sea, digo, como tiene mucho que ver también con cómo está uno, o sea, que acá es donde digo, a veces está bueno cuestionarse la culpa, ¿no? Como uno como padre, David, o incluso la mamá de Nick, como hablan esto de la culpa y de quién tiene la culpa y cómo Nick cayó en esto y a ver, ellos dieron el amor más humano, más paciente, como decíamos, más misericordioso de todos y aún así
Nick cayó en ello porque estaba huyendo de una disconformidad consigo mismo, ¿no? Que acá es donde digo, la persona se integra, ¿no? Se construye, o sea, somos personas que nuestra estructura como yoica, por así decirlo, no me quiero poner tan específica, pero se construye a partir de varios factores, ¿no? Obviamente la crianza influye, pero hay un montón de cuestiones más que no dependen de cómo fue mi papá, de cómo fue mi mamá. Y acá en la película se ve, ¿no? Esto de decir, bueno, yo fui un padre lo más presente posible, mi hijo cayó de todas formas en las drogas, entonces, bueno, ¿quién es el culpable de esto, no? ¿Qué es lo que le pasa a Nick? O sea, que en la película se llega a ver algo sobre eso, no profundiza mucho, pero bueno, ¿qué pensás de eso? ¿Qué pensás de Nick en cuanto a él como persona? Sí, yo creo que algo que está como muy atravesado en la película justamente es como este sentimiento de culpa que él tiene. ¿Decías de Nick o o sea, del hijo? Del hijo. Sí. Como este sentimiento de culpa de alguna forma, de sentir como toda esta presión como muy, muy indirecta, ¿no? Porque no hay una escena así concreta en el que hay un padre, viste, que le dice tipo, no, vos tenés que ser perfecto, pero dentro de esa amorosidad y de ese soñar hay un montón de presión, o sea, se evidencia una presión, por ahí no como uno tiene en la cabeza tipo como un padre gritándole al hijo de tenés que hacer esto, pero sí una presión desde el sueño, ¿no? Desde la idealización. Y como que de repente está Nick encontrándose con la idealización desde sus capacidades versus su realidad emocional, ¿no? Que su realidad emocional por ahí es mucho más lábil, es mucho más frágil. Y cómo de alguna forma, que es esto que decís vos del control y cómo se escapa, de repente hay una búsqueda de anestesiar eso, ¿no? Que es con las drogas, de repente, como que nosotros, de vuelta, no nos vamos a ir tan profundo en eso, pero sí justamente como que es algo que es muy delicado y que realmente te absorbe. Sí, ahora vamos a meternos un poco más en los que por ahí son como conductas adictivas y algo como un poco más, no sé si la palabra es como más liviano, ¿no? Pero como por ahí como más cotidianas, ¿no? Sí. Tipo, sabemos que esta película no es la realidad, pero sí ilustra de alguna forma como un montón de dinámicas y de formas de cómo hace una persona un joven en este caso, para lidiar con ese vacío y métodos por ahí de esto, de anestesiar nuestras emociones. Que de la mano de lo que decís, ¿no? Como yo creo que algo que le pasa a Nick en esto de las presiones que él siente o de ciertas expectativas a cumplir, como se habla mucho de quiero hacerlos sentir orgullosos, no se sienten orgullosos de mí, ¿no? Como esta expectativa que es la percepción de Nick, ¿no? Porque, a ver, si vamos a teoría de base, hay tantas realidades en este mundo como personas en este mundo y hay tantas percepciones de esta realidad como personas en este mundo. ¿Qué quiero decir? Es que cada uno percibe la realidad de una manera diferente porque justamente somos personas únicas e irrepetibles. Entonces, yendo a Nick, él tenía la percepción de querer como alcanzar ciertas expectativas que los padres le ponían a él, que en realidad los padres quizás no le estaban poniendo, pero él sentía que no estaba alcanzando esas expectativas. Y esto viene de la mano de la validación. Algo que muchas veces buscamos en un otro, ¿no? Como el decir, volviendo al vínculo con uno mismo, en vez de buscar la validación en mí misma, no, voy a buscar la validación de mi amigo, de mi pareja, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano. ¿Y qué es lo tramposo y lo disfuncional de eso? Que buscar validación en un otro es buscar que la percepción del otro se alinee con lo que soy yo. Total. Y yo no puedo controlar la percepción del otro. O sea, si el otro ve la realidad desde un lugar que se construye, ¿no? Como que, yendo como de vuelta a lo teórico, la percepción que uno construye de la realidad viene de la mano de ciertas creencias que vamos construyendo desde chicos
a través de nuestras experiencias más primarias, ¿no? A veces coincide, a veces no. Y es lo interesante de la vida misma, ¿no? El que haya tantas percepciones de realidad en este mundo. Por eso es lo importante de la comunicación, al fin y al cabo. Pero digo, como lo que es a veces frustrante y que para mí, bueno, aparece un montón en terapia, en las sesiones con los pacientes o que incluso en las conversaciones con la gente que uno se vincula, es esto de buscar la validación ajena. Y de vuelta, siempre va a ser como, no siempre, porque a veces no, pero la mayoría de las veces va a ser frustrante porque buscar validación en un otro es buscar que la percepción del otro se alinee a mi percepción. Sí, totalmente. Y no siempre pasa eso, ¿no? Totalmente. Y siento que la película ilustra muy bien o muy fuerte como el espejo de qué es lo que me devuelve el otro, ¿no? Como que qué frustrante debe ser para Nick, una persona que claramente con una autoestima muy bajo, con un yo como muy débil, que no hay una identidad, como que de hecho como que hay muchas escenas, ir con toda esa angustia a un espejo que le devuelve, vos sos perfecto, yo te amo con todo, vos entendés como que qué frustrante debe ser también tener un padre que te tenga así, de vuelta, desde el recontraamor, pero sí, desde obvio. el recontraamor. ¿Y qué pasa cuando la persona nos devuelve, ¿no? Les devuelve eso y nada, y yo creo que un poco volviendo por última vez al tema de los límites, como que qué importante, ¿no? Es como establecer como ciertos límites para decir, bueno, che, hasta acá tenés que vos buscar tu identidad, ¿no? Yo creo que cuando el padre le pone ese límite de alguna forma, le dice, yo no puedo hacer más nada, vos tenés que ocuparte de vos mismo, o sea, vos tenés que saber, tipo, descubrir y querer curarte por vos mismo. Sí. Y entonces deja de buscar también el hijo esta validación, como que esta disfuncionalidad de alguna forma también, ¿no? Sí, y aceptar la realidad, ¿no? Como aceptar mi realidad, aceptar los vínculos que tengo, como yo creo que parte del proceso de David de finalmente como acompañar a su hijo desde un lugar más pasivo, como teniendo el foco en esto es lo mejor que puedo hacer por mi hijo, o sea, poner este límite, tiene que ver con que él finalmente termina aceptando la realidad que está viviendo, ¿no? Como que en un momento de la película plantea, ¿no? Como desconozco al hijo que crié. Y como pasar de, bueno, este fue el hijo que crié y este es el hijo que hoy me estoy encontrando, sí, ¿no? Y aceptar eso. Ahí es cuando uno puede revincularse con otra persona y con uno mismo, que creo que ahí está el desafío de Nick en su adicción, ¿no? Como dejar de buscar esa validación en sus papás y en su entorno, mirarse a sí mismo y aceptarse, como que yo creo que lo importante acá, y entrando un poco en lo que íbamos a hablar, que tiene que ver con las conductas adictivas que nos atraviesan hoy por hoy en el día a día, que quizás tiene que ver con las redes sociales y con el consumo de el vape, del cigarrillo, del alcohol, tiene que ver con que buscamos llenar un vacío, ¿no? Dentro nuestro, que surge de, no siempre, pero digo, como que surge de la falta de gratificación en cuanto a lo que espero del otro, ¿no? O sea, esto de la validación de, por ejemplo, si yo me aceptara como soy, ¿no? No estaría tan pendiente de mirar al otro todo el tiempo, ¿no? O buscar la aprobación de un otro. O, no sé, terminar de entender qué es lo que piensa el otro de mí. Como que si yo estuviera conforme conmigo misma, si yo me acepto como soy, no necesito tanto como gastar energía en estar pensando qué espera el otro de mí, qué piensa el otro, cómo pertenezco. Sí, ¿no? total. Y también como esto de la incapacidad de alguna forma de tolerarse a uno mismo, ¿no? Yo creo que de vuelta como que esta película ilustra mucho, como que acá está la idea de este hijo, acá está la realidad de este hijo, bueno, ¿dónde hay algo en el medio, no? Yo creo que como que está como muy copado esto de pensar, hay un autor que me gusta mucho que se llama Gabor Maté que dice que ninguna cosa en sí misma es adictiva por un lado
y cualquier cosa puede ser adictiva si existe un vacío interno, ¿no? Entonces, claramente acá, con qué se llena el objeto es muy nocivo, o sea, realmente nada que mencionamos, ya lo mencionamos, o sea, es algo muy nocivo, pero bueno, como que sí también de alguna forma abre una puerta como a cuestionarse de dónde viene ese vacío, cómo lo llenamos. También esto de cuestionarnos como que a todos nos puede atravesar de alguna forma, ¿no? Como que no es de vuelta tipo como estos estereotipos de una dinámica, sino como de también como cuestionarse a uno mismo, tipo, bueno, de qué formas también como que yo busco anestesiar esta falta de identidad o esta construcción de identidad, ¿no? Y aceptarme un poco más con cómo soy, con cómo estoy. Y de alguna forma como que creo que lo lindo que tiene esta película en cuanto a la dinámica familiar es esto de simplemente como que es muy silencioso el sentarse y esperar, ¿no? Como que creo que a veces lo más difícil es no hacer nada. Sí. Tipo, realmente a veces lo más difícil es no hacer nada. Viste, como que uno en el querer hacer, a veces es de alguna forma contraproducente. Y a veces uno tiene que sentarse y sentarse con uno mismo, ¿no? Y decir, tipo, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está generando? Y es ahí en donde uno se sienta y atraviesa la emoción, donde aprende de alguna forma a gestionarla, ¿no? O por lo menos a observarla, ¿no? Y a aceptarla. No es que estamos salvados de sufrir, ¿entendés? Que porque tenemos un padre así o una familia así estamos salvados, ¿no? Como que todos tenemos cosas, pero creo que lo interesante de esta película es como que, bueno, qué vías usamos para evadirnos, ¿no? Una cosa es, no se me ocurre ningún ejemplo, pero bueno. Sí, yo creo que tiene que ver también como, en esto, siguiendo la línea que decís, como no huir. O sea, ese vacío que yo estoy sintiendo, no huir y tratar como de empezar a registrar qué es lo que lo está generando, ¿no? Como que, volviendo al ejemplo de la película, en Nick lo que se ve es que ese vacío se siente en esto que decíamos, ¿no? En querer satisfacer necesidades ajenas, en querer cumplir con expectativas que no corresponden, en querer encontrar validación en un otro que tiene una realidad que no condice con la mía. Ahí está el vacío de Nick, pero hay otros vacíos, otro tipo de vacíos que tienen que ver con inseguridades, que tiene que ver con como la falta de amor, ¿no? Que siento, que tiene que ver a veces con la identidad, con el no saber qué es lo que quiero, qué es lo que siento, qué es lo que elijo, quién soy, qué quiero ser, ¿no? Como que hay diferentes tipos de vacíos porque de vuelta somos todas personas diferentes existenciales, sí. y desde ese lugar es que nacen diferentes como vacíos. El tema está en poder atravesarlos de una forma sana, porque justamente la adicción está en huir de ese vacío llenándolo con emociones sumamente placenteras, finitas, limitadas, fugaces, ¿no? Y que yendo a lo que pasa hoy por hoy con las redes sociales, ¿no? Esto de caer en ver a un otro, en ver reels de personas bailando, riéndose, teniendo la mejor vida del planeta, mostrando como una realidad totalmente perfecta, justamente tiene que ver con estar cubriendo ese vacío que estoy sintiendo. O sea, en vez de estar registrando como, che, Maru, te estás sintiendo como medio mal, medio como en falta de... En vez de estar registrando ese vacío, bueno, me distraigo un rato. Voy a ver esta realidad que es diferente a la mía, que es mucho mejor. Y es un tipo, se retroalimenta esto que hablábamos hace un rato. Tal cual. Y que nos lleva de vuelta, como quizás a esperar, a buscar como que algo que no podemos controlar, podamos controlar, ¿no? Que tiene que ver con la aprobación ajena. Yo no puedo controlar que el otro me quiera. O sea, no puedo controlar que el otro me acepte. Sí puedo controlar mi porcentaje de control en los vínculos en general, en el sentido de puedo intentar ser buena persona, puedo intentar comunicar, puedo intentar generar confianza, alegría, acompañamiento en un otro. Pero ahora, si el otro me quiere o no me quiere,
es algo que depende del otro y del porcentaje de control del otro, ¿no? Y ahí está lo frustrante, de que muchas veces cuando nos encontramos como mirando al otro en esto de lo que implica hoy por hoy las redes sociales, tiene que ver con esto, con que estamos queriendo controlar la percepción del otro, Totalmente. que verdaderamente no depende de mí. Recontra. Recontra, Maru. Bueno, me parece un cierre muy, muy excelente. Me encantó, nada, como este approach por ahí de bajar un poco una película tan dramática, porque es una película, los que la vieron, es bastante fuerte, algo un poco más real y que nos deja como un montón. Así que no, Sí. gracias. Como último me gustaría como sumar de que algo que me parece también muy lindo del mensaje de la película es el título, ¿no? O sea, la película se llama Beautiful Boy y justamente tiene que ver con que muestra justamente a un chico que lejos de ser hermoso, tiene un montón de falencias, tiene un montón de inseguridades, tiene un montón de conductas súper tóxicas y nocivas, y aún así, para su papá, ese hijo es hermoso porque ve como ve más allá de todo esto, ¿no? Y que somos personas que tenemos falencias, que tenemos inseguridades, que podemos fallar, porque es parte del ser humano, ¿no? Como el equivocarnos, el construir el amor propio, el construir vínculos donde fallamos, vínculos donde no sabemos a veces ser, donde discutimos, donde nos equivocamos, pero aún así, como, nada, no deja de ser hermoso el vincularnos, el mensaje de podemos caernos 1.000.000 de veces, podemos fallarle al otro un montón de veces, pero en un vínculo sano el otro está ahí. Igualmente como abrazándote y viéndote de la forma más linda habida y por haber, ¿no? Como que me parece re lindo mensaje. Recontra Maruja. Bueno, lo hicimos.